En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios. ¿Qué tal, respetadas y respetados televidentes de www.monteriaradio38grados.com, Twitter, Facebook, Instagram? Soy Toño Sánchez Jr. Aquí se inicia Periodismo Actual, programa de análisis, de opinión y de interpretación. A todas las personas que nos regalan estos minutos, absolutamente toda mi gratitud para con ustedes. Mire que ese Dios que usted conoce, como lo quiera llamar, que la divina providencia, que el universo, que la vida le retribuya esa generosidad de su tiempo para con nosotros, con todo tipo de regalos, de bendiciones y de milagros. Y quiero recordarle que los milagros sí existen. A esta hora de la mañana, a las 6:33 deben de estar aconteciendo muchos, pero muchos de esos milagros. Que esos milagros, que esas bendiciones, que esos regalos divinos celestiales para usted, mire, sean en gozo, en trabajo, en alegría, en entusiasmo, en belleza, en armonía, en amor, para con usted mismo, para con los demás, en disciplina, en perseverancia, en prosperidad de todo tipo para su vida, en abundancia de todo tipo para su vida, en riqueza de todo tipo para su vida, fluyendo armoniosamente hacia usted y de usted hacia los demás. Y sueños en grande. Usted no le complica la vida a nada ni a nadie cuando sueña en grande. Somos nosotros quienes nos enredamos con qué dejamos que nos controle acá. Por eso cada mañana, de manera muy especial, de manera respetuosa, pero aún más afectuosa, invitarla a que se convierta en esa férrea celadora, en ese férreo celador de esos pensamientos. Acondúctelos, redirecciónelos, enfóquelos única y exclusivamente en pro de sus sueños, de sus metas. Disfrute donde está. Créame que hay muchas personas que quisieran estar donde está usted ahora. Sea agradecido por lo que tiene y deje de lamentarse por lo que no tiene. Busque la manera de agradarse a usted mismo. Deje de estar agradando a los demás para que lo acepten. Los demás podrán decir lo que quieran. Eso no lo va a definir. A usted que lo definen unos regalos que están dentro de usted y que usted tiene el control. Permítame recordarle alguno de ellos. Mire, su valentía, su fuerza de voluntad, su coraje, su entrega, su disciplina, su autodisciplina, su entusiasmo, sus talentos, su inteligencia, su grandeza y esa fuerza que está dentro de su corazón que le permite recorrer esa milla extra cuando ya no tiene para dar más. Eso es lo que lo va a definir, no lo que los demás digan. Por eso, siéntase bien dichoso de que todo está en sus manos, en las manos de nadie más. Olvide, suelte y deje su pasado. No siga entonando esa melodía de autocompasión, de pobrecito, de víctima, de lástima, no, nada de eso.
a seguir persiguiendo con entusiasmo y alegría sus sueños. Porque para eso vino usted, para ser una grandiosa persona. Llénese de excesiva autoestima, llénese de excesiva gratitud y llénese de excesivo amor para con usted mismo y verá a ver todo lo que va a pasar. Y no permita que a su corazón lo viva rondando el odio, el rencor, el resentimiento, la envidia, la avaricia. No, no, aléjese de todo eso. Bueno, hoy es martes 21 de febrero del año 2023. El IDEAM pronostica para hoy cielo mayormente despejado, temperatura máxima de 36 grados centígrados y temperatura mínima de 22. Ese es el pronóstico del IDEAM para el día de hoy. Vamos a intentar hacer una conexión en el día de hoy. Con un invitado sí puede conectarse, se encuentra fuera del país, pero quiero iniciar el programa de hoy con este comentario. Ya se ha ido conociendo ya al detalle los textos de los dos proyectos de ley, tanto para narcotraficantes como para bandas al margen de la ley. No he encontrado ningún analista, ningún jurisconsulto que no le haya hecho reparos a este par de proyectos que parece que hubiese sido hecho a las carreras, que esa gente no se hubiera asesorado de un abogado, de un jurisconsulto, de un abogado especialista en derecho constitucional, que en fin, es como, no sé, esto lo vamos a hacer porque nos da la gana, así al estilo de la ministra de Salud, es que la reforma va porque me da la gana. Yo creo que esa no es la manera de gobernar, ni creo que las personas que votaron por ese movimiento y por ese grupo lo hicieron para que los gobernaran así, a como me dé la gana. Yo lo quiero escribir, lo voy a escribir, pero lo voy a adelantar desde ya. El Estado colombiano siempre va a utilizar una palabra muy callejera, es un Estado conejero, o sea, le hace conejo a todo mundo. El Estado colombiano siempre ha engañado con los procesos de paz que ha hecho, incluidos los que son de sometimiento a la justicia. Si usted mira en el pasado, la historia de Sangre Negra, de todo ese poco de guerrilleros liberales, a todos los traicionaron, a todos los engañaron, los hicieron dejar las armas y después aparecieron muertos, o después no les cumplieron. Vengámonos a procesos más recientes. El M-19. Bueno, pero ahí hubo un indulto, perdón y todo. Y fue un grupo que estaba diezmado, o sea, que ya era inminente que el ejército lo iba a aniquilar. Y como era un movimiento que tenía mucho respaldo de gente poderosa en el país, tanto políticamente como dentro del Estado y empresarialmente, cuando inició, pues, les tiraron ese salvavidas. Pero los compromisos que hubo después de reinserción no se cumplieron. Para recordar otros, 1990-1991 EPL. ¿Cómo los habrán engañado tanto que el EPL es el único movimiento que vino de un proceso de paz y que se ha
puesto los brazaletes de todos los demás movimientos y grupos al margen de la ley. Todos. Ese sí es verdad que ha sabido reciclarse. Dirían empresarialmente que ha sabido renovarse. Otros movimientos, autodefensas, engaño total. Olvidémonos de la extradición, porque eso fue un negocio, una cuestión ahí con Estados Unidos. Y para que se lavaran las manos acá gente que como las acusaban de que eran paramilitares, entonces una manera de decir, no, es que yo no soy paramilitar, mire que yo fui el que los extradité. Esa es la excusa de Samper. Yo recibí plata del narcotráfico. Usted no vio que yo fui el que coloqué nuevamente en la Constitución la extradición. Que yo fui el que reviví la extradición nuevamente en la Constitución. No, no lo hizo, lo obligaron. Lo obligó el gobierno de Estados Unidos a que tenía que estar nuevamente en la extradición y lo hizo. Pero de no haberse sabido todo eso que sucedió en esa campaña, estuviésemos hoy en día sin extradición. Entonces, esa es la... Aquí vamos a hacer la invitación nuevamente, perdón. Entonces, esa es la situación. Que, bueno, la FARC, mire que no le están cumpliendo. Pero bueno, ahí vamos a seguir con el comentario. Para mí ese proyecto de ley, para decirlo de alguna manera, esos proyectos de ley es como para desarmar a todo mundo en el monte, para no tener enemigos para cuando yo vaya a hacer lo que me dé la gana. Porque ellos saben que ese clan del Golfo es excesivamente guerrero, peleador, y que ahí hay gente muy, muy, muy antiguerrilla. Muy a pesar de haber sido guerrilleros, ¿no? Pero bueno, ese es un tema bien interesante. Bueno, tengo el gusto de presentarle a este gran consultor, al CEO de Estrategia y Poder, Carlos Suárez Rojas. Carlos, mil gracias por haber estado aquí, autor de su libro Lucha Política, que debería y tendría que ser de obligatoria lectura a todas esas personas que quieren aspirar este año a cargos de elección popular y que dejen de estar inventando que ellos son consultores y analistas políticos. Para eso están los que saben, como este señor que les estoy presentando. Gracias por estar aquí con nosotros, Carlos. Toño, muy buenos días a todos tus oyentes allá en la bella Montería. Es un gusto volver a estar madrugando contigo para hablar de lo que más nos gusta, de política, de estrategia, de marketing y de análisis. Bueno, sabes que ayer me gustó una opinión que expresaste, y quiero empezar por allí, que este es un país que se quedó sin oposición. Y como que cuesta creerlo, y uno viene y dice, bueno, un país que le gusta tanto la política, que le gusta tanto los debates políticos, con sustento o sin sustento, pero que se haya quedado Colombia sin oposición, esto es como increíble. Sí, mira, totalmente cierto. La primera semana de elección de Gustavo Petro, los partidos se arrodillaron e hicieron el besamanos absolutamente todo el mundo. Posteriormente, el Congreso se arrodilló también totalmente, empezando por el Partido Conservador, y estamos faltos de un liderazgo. La oposición necesita liderazgos fuertes, necesita narrativas, y en este caso están pasando por el silencio del expresidente Álvaro Uribe, están pasando por la foto de Pepe Laforí, que se sienta con el gobierno de Petro, negocia unas tierras por 3 billones de pesos y termina sentado con los helenos legitimando los proyectos del gobierno Petro, y eso le quitó totalmente las banderas a su esposa María Fernanda Cabal. El Centro Democrático hace por allá una bulla muy, muy, muy silenciosa dentro del Congreso y no tiene un liderazgo claro. Miguelito Uribe Turbay
es un delfín del bogocentrismo que no conmueve a nadie, que no conoce el país, que no conoce las regiones y a quien tampoco se le reconoce ningún liderazgo. De manera tal que la oposición se quedó con el llanero solitario que llamo yo, que es Miguel Polo Polo, disparando trinos, disparando una ráfaga en el mundo digital, y que por supuesto se tradujo en unas marchas importantes que hay que destacar, pero Miguel Polo Polo es una única voz, es un hombre sin partido y por supuesto es un hombre muy joven a quien le falta todavía mucho para poder liderar una oposición al gobierno de Gustavo Petro, que viene con absolutamente toda a barrer y a consolidar la revolución. La revolución, oigan esa palabra. ¿Qué panorama ves para Colombia, Carlos? Bueno, un panorama muy complejo, muy complicado, porque cuando no hay oposición, que es un poco lo que estamos viendo, y no hay hacia dónde se encuentran los controles, pues definitivamente en un país presidencialista como este y con alguien que sí sabe ejercer el poder, pues seguramente van a venir unos cambios revolucionarios que no necesariamente son los que requiere el país en este momento. La economía, lo estamos viendo, está dando un salto hacia el vacío, el dólar está llegando a 5.000 pesos, las ventas al retail se cayeron ostensiblemente, la colocación de circulante desde la banca pública disminuyó en el último trimestre casi 400.000 millones de pesos de 1.2 billones que colocaba, eso es una cuarta parte, la inflación rampante y bueno, y ahora terminamos comprándole gas a Venezuela para terminar de sostener al gobierno del dictador Maduro, que desde Venezuela protege a las FARC, protege al narcotráfico, protege a los helenos y todos ellos de una u otra manera están ahora aquí tratando de hacer un proceso de paz de impunidad total para el narcotráfico en Colombia de la mano de Gustavo Petro. Pues las predicciones que hicimos en su momento desde campaña y desde mucho antes de la campaña, yo lo que creo es que se están cumpliendo claramente y Petro, eso sí, no nos ha defraudado, está haciendo cada una de las cosas que dijo en campaña y que pronosticamos muchos desde antes de la campaña, aunque el país pareciera ser que no lo ha querido creer todavía. Yo veo como una neoestatización de ciertos renglones de Colombia. Ya, por ejemplo, el claro es el del sector de la salud. O sea, una reforma en que uno viene y dice que el debate ni siquiera lo han hecho los congresistas, lo han hecho los empresarios, y ahí sí hay que decirle a los medios de comunicación, hombre, que han prestado y que han servido sus páginas, sus espacios para escuchar algunas otras voces, cuando uno creería que todas esas voces, toda esa discusión debió darse en el Congreso. Que lo aprobaran a pupitrazo limpio, sí, pero al menos hubo la esencia de lo que es un Congreso, un debate. Toño, la reforma a la salud no es otra cosa que copiar modelos de estatización del Estado para poder terminar controlando todavía más lo que son las bases sociales que van a terminar afianzando el régimen. Esto es una mala copia de lo que en su momento fue la utopía del sistema cubano, que todavía nos tratan de vender como la panacea y que en este caso, pues, está acabando con lo que hemos hecho durante los últimos 30 años en que los fondos privados de salud y la administración de la salud por parte de los privados ha ido dando pasos y evolucionando el servicio. A la gente se le olvida que a Colombia vienen los americanos, vienen los europeos, vienen los australianos buscando medicina de calidad, buscando médicos de calidad, pero sobre todo buscando precios justos para los tratamientos médicos. A nosotros se nos olvida que Colombia tiene un modelo de salud que en muchos casos los países avanzados están envidiando. Pero claro, ¿cómo nos quedamos con la narrativa de que todo hay que cambiarlo, de que todo hay que revolucionarlo y de que hay que ir en contra del sistema y acabar con los ricos para darles a los pobres?
pues básicamente hoy la reforma a la salud termina siendo un caballito de batalla de la revolución rampante, el Congreso callado, y una prueba de que aquí no hay oposición es que la voz más beligerante en contra de la reforma a la salud termina siendo uno de los principales aliados de Gustavo Petro, que es Roy Barreras, que acaba de describir a la ministra como una ministra activista, como una ministra injusta, como una ministra terca, y eso mismo es lo que se refleja en la reforma a la salud. El Congreso castrado, el liderazgo de la oposición apagado y nulo, y Petro reinando en el Congreso aprobando sus reformas. Ya vamos a ver si los congresistas, que por lo menos a veces tienen olfato político, se dieron cuenta que las marchas multitudinarias de la semana pasada convocaron muchísimo más a la protesta en contra de la reforma y en contra del gobierno que la que pudo haber convocado el mismo Petro a favor de la tal reforma de la salud. Yo creo que un perro de loza hoy en día tiene más olfato que estos políticos colombianos. El turismo de salud, o sea, en Colombia existe un turismo de salud, o sea, de paquetes que venden para que la persona, mientras está haciéndose todo su tratamiento, procedimientos, también puedan disfrutar de otras cosas. Y la gente piensa que eso es mentira. Eso empieza desde los jueves y la persona se está regresando el viernes a diferentes tipos de tratamientos en salud, como para hacer ese aporte. Leía que ya van a empezar a regalar los famosos 500.000 pesos. Entonces, ¿a quiénes se los van a dar? No, que los que aparezcan en el CISBEN, condición que tengan hijos de menos de 3 años. Yo creo que desde hace 4 días, ya muchachas de 15, 13, 15, 16, 17 años buscando dejarse embarazar, porque dentro de 9 meses van a cumplir. Vea, mire, yo cumplo con lo que dice, soy del CISBEN y tengo un hijo o una hija menor de 3 años. Toño, lo sabíamos, Toño, lo sabíamos. Aquí hay una política perfectamente clara que conocemos desde el viejo socialismo, desde el viejo comunismo, y que al final de cuentas todos los gobiernos de línea dura terminan ejecutando, y es comprar el cariño del pueblo a través de los subsidios y mantener un estado de cosas en donde la población no sea beligerante, no se eduque bien y siempre esté comiendo de la mano del caudillo, porque es la única manera de perpetuarse en el poder. Eso no se lo inventaron en su momento las revoluciones en Cuba, las revoluciones en China, pasa en Corea, pasa en Nicaragua, pasa en Venezuela, pasa en Argentina. Y bueno, aquí empezamos a dar los pasos claros de mantenerse en el poder a punta de subsidios. ¿Qué opinión te merecen ese par de proyectos de ley? Uno para los narcotraficantes, el otro para las bandas al margen de la ley, en donde es una mala copia de lo que fue la ley 975 en su momento, y que esos mismos que hoy están promoviendo esto ahora satanizaron aquella en aquel momento. ¿Cuántos años y cuántos muertos nos hubiéramos ahorrado si hubieran tenido la grandeza de haber apoyado aquella ley 975 en su momento? Toño, el activismo de izquierda es un activismo que no tiene racionalidad, y está pasando exactamente lo que en su momento también veíamos. Una de las patas que tiene el régimen para poderse perpetuar y para poderse arraigar en torno a conseguir la revolución pasa por el control de los territorios y por el control de los bandidos. Y eso se hace a través de zanahoria y de garrote. Aquí hay más zanahoria que garrote, y ahí están un par de proyectos de ley que a través de la impunidad buscan hacerse el favor de quienes están controlando en la criminalidad el país real y los territorios a punta de narcotráfico. Y cuando lo hace la izquierda, no merece ningún reproche por parte de sus activistas. El problema es que la institucionalidad se queda callada y no sabe hacer activismo y no sabe hacer marketing y no sabe protestar. Aquí le estamos entregando impunidad a criminales, le estamos entregando impunidad a los narcotraficantes a cambio de absolutamente nada. De manera tal que
en su momento empezaron con la 975, la Ley de Justicia y Paz, y la destruyeron a punta de narrativa. Era una ley que exigía verdad, justicia, reparación, y mire, tenía unas penas de 8 años, y hoy los comandantes o los excomandantes de las AUC todavía se encuentran recluidos y han pasado 12, 14 años después de que cayeron presos. Vamos a ver qué ocurre con este gobierno y si este gobierno finalmente es capaz de cumplirle la palabra a los bandidos con los que se va a sentar a negociar para también ganar otro espacio que es el control de las regiones en lo ilegal. Ahora que mencionas control territorial, me parece muy interesante y con todo el debido respeto invito a las personas a que se lean la columna de Salud Hernández que publicó en la edición de la revista Semana de esta semana, en donde habla de eso, exactamente de eso, de cómo la FARC en el sur del país, la FARC, ya los que están en el proceso, están montando lo que ellos llaman sus colectivos de campesinos, los tienen todos organizados y la pregunta es, ¿para qué? No, claramente los grupos armados en Colombia históricamente lo que han venido haciendo es tratando de generar un control sobre el territorio primero, pero también sobre las rentas que ese territorio genere, legales e ilegales, y por supuesto han actuado en la medida que el Estado se lo ha permitido como agentes de seguridad y que brindan la ley dentro de los territorios que controlan. Al final de cuentas, con estos proyectos de los que tú hablas, más el proceso macro de paz que están tratando de implementar y que ya empezó su marcha acelerada en el Congreso de la República en pupitrazo de medianoche en la pasada legislatura, lo que van a hacer es consolidar unos territorios en donde al final de cuentas los votos también se asegurarán para poder mantener al régimen en el futuro electoral del país. La fórmula está inventada, Toño. Hay que controlar a la población a punta de subsidios, hay que desmontar el Estado privado para montarlo a nivel estatal, que es lo que están haciendo con la reforma a la salud y los fondos de pensiones, y hay que controlar los territorios con quienes hoy tienen ese control territorial, que no es el Estado. Arauca, Putumayo, otras partes del norte del país, el Catatumbo, etcétera, etcétera. Tranquilamente podemos decir que está controlado por los bandidos, y con ellos es que el gobierno se va a sentar a hacer esa negociación para poder tener otra pata política en los territorios que al final de cuentas se terminará convirtiendo en votos para perpetuarse. Todas las personas que nos están viendo, quiero decirle, Carlos Suárez Rojas, gran consultor de estrategia y poder, y siempre planteó esto mucho antes de elecciones. Ha tenido la valentía de decirlo, muy a pesar de que todas esas bodegas empiezan a actuar cuando opina. Carlos, una de las palabras que a uno menos le gustaba de los papás de uno es cuando le decían yo te lo dije. O sea, ¿qué se siente haber tenido tanto la razón? Bueno, se siente muy mal porque el resultado claramente uno quisiera que hubiese sido otro. Y se siente muy mal porque hay impotencia, porque yo sigo sintiendo que estamos hablándole a unos líderes que están sordos y que todavía no quieren entender que lo que está pasando es la consolidación de una revolución en donde las primeras cabezas que van a cortar son las de ellos. Pero, Toño, lastimosamente la ausencia de liderazgo por parte de la institucionalidad termina generando que un cupo indicativo termina volteando cualquier voto en el Congreso de la República, y eso pues definitivamente lo está aprovechando el gobierno para poder sacar adelante todo su plan revolucionario. Así que, bueno, ¿qué se siente? Tristeza y frustración, y pues nos queda ver los toros desde la barrera y seguir haciendo análisis descarnados de la situación, a ver si quienes están llamados a ejercer el liderazgo, que son los políticos y que la institucionalidad, pues por fin en algún momento
pueda reaccionar. La esperanza es lo último que se pierde. Carlos, sé que tienes un compromiso ahora un poco más tarde. De verdad, mil gracias por habernos regalado estos minutos. Vamos a seguir conversando. Quisiera seguir periódicamente, tener esta oportunidad de leer. Me gusta cómo lees a este país. Y bueno, ¿cuándo vas a pasar por Montería? Voy a estar por allá el 23 y el 24 de marzo en una invitación que me hicieron para hablar de política y para hablar de marketing político. Te lo dejaré saber para poderte visitar y darte un abrazo sinuano de esos que tanta falta nos hacen. No, y no te olvides del ron Defensor, por favor. Por supuesto, llevaré un ron Defensor para que prueben las mieles de lo que es el arte hecho ron. Carlos, mil gracias, de verdad que sí, bendiciones y toda mi gratitud para contigo por regalarnos estos minutos. Muchas gracias, Toño. Un abrazo a ti y a todos los monterianos que te siguen a esta hora. Un abrazo caluroso. A esta hora de la mañana, a las 7:02 de la mañana, hemos terminado nuestra entrevista con Carlos Suárez Rojas, como se lo dije al inicio, este grandioso consultor y el CEO de Estrategia y Poder. Bueno, dejemos los comentarios para el día de mañana, ya que me he extendido un poquito más del programa. Hemos llegado al final. Mil gracias por haber estado con nosotros. No te olvides de llenarte de excesiva gratitud. En GESELCA hay una fuerza muy poderosa que nos mueve a creer que todo es posible. Es la energía que viene de los corazones de la gente que como nosotros enfrenta grandes desafíos para alcanzar sus sueños. GESELCA, energía que construye futuro. Cerro Matoso lidera el fortalecimiento cultural de los habitantes vecinos a la operación minera. El proyecto involucra a niños y jóvenes en actividades artísticas y artesanales propias de los orígenes indígenas o afrodescendientes. Luis Joaquín Rojas, gobernador indígena Cabildo Centroamérica. Esto es muy importante porque nuestras tradiciones, nuestras costumbres siguen fortaleciéndose. Han venido nuestros hermanos indígenas alrededor, están muy motivados. Pienso que con Cerro Matoso, hemos tenido un buen diálogo últimamente. Él siempre muestra como que fortalezcamos nuestra cultura. La estrategia está diseñada para rescatar los valores culturales ancestrales de estas comunidades. Cerro Matoso, aliado en el Alto San Jorge. La Cámara de Comercio de Montería lo invita a conquistar nuevos mercados y a hallar clientes potenciales. Renueve su registro mercantil, turístico, entidades sin ánimo de lucro y proponentes. Evite sanciones. Ser legal paga. Mayores informes, calle 28, número 461, PBX 781-9292, www.ccmonteria.org.co. Cámara de Comercio de Montería para Córdoba. Apoyamos la cultura empresarial de la región. Central Hidroeléctrica Urrá 1, 340 megavatios de potencia instalada al sur del departamento de Córdoba, al servicio del Sistema Eléctrico Nacional. Comercializamos energía con respaldo, confiabilidad y calidad. Vigilada Superservicios.